Buenos días compañeros y maestra, nosotros les vamos a exponer sobre México, pueblos y sus riquezas. Los pueblos indígenas son los miembros que varían de las comunidades vecinas, comparten el mismo idioma y la misma cultura. Por eso decimos que en México existen pueblos indígenas, es decir, grupos de personas que comparten una lengua y una cultura y tienen una historia en común. Indio quería decir al principio originario de la India. Como ya sabemos, la India es un país de Asia y cuando Cristóbal Colón llegó a América en 1492, pensó que había llegado a la India, por eso llamamos indios a sus habitantes, aunque después otros exploradores corrigieron el error de Colón. Sin embargo, el nombre ya se usaba y se sigue usando hasta nuestros días. La palabra indígena deriva del indio y con el tiempo ha pasado a significar persona originaria de un lugar. Los indígenas mexicanos son entonces los pobladores originarios de México. Por eso decimos que en México existen pueblos indígenas, es decir, grupos de personas que comparten una lengua y una cultura y tienen una historia en común. También los llamamos grupos etnolingüísticos, lo que quiere decir lo mismo. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas identifica en nuestro país alrededor de 62 grupos etnolingüísticos, los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. La población indígena está distribuida por todo el territorio de México, pero se concreta especialmente en la Sierra Madre del Sur, la península de Yucatán y en las zonas más remotas y de difícil acceso, tales como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y áreas vecinas a esta. En el norte, centro y el oeste de México habitan grupos como los tarahumaras, huachicoles, mazahuas, otomís, purépechas, mexicas, nahuas y los yaquis, mientras que en el sureste y el sur del país los tlapanecos, mixtecos, mixes, trisquis, zapotecos y los mayas, entre otros. El estado con mayor población indígena es Oaxaca, aunque muchos de ellas han emigrado, y el que tiene mayor población indígena viviendo en sus propios territorios es Yucatán. Grupos étnicos como los zapotecas, mayas, nahuas, purépechas, mixtecos, yaquis, kikapúes y otomíes han logrado mejorar sus condiciones de vida y se han adaptado fácilmente a la cultura del comercio y la globalización. Los nahuas están conformados por varios grupos étnicos. El jesuita Javier Clavijero señaló que se trataba de 7 grupos. Francisco Javier Clavijero fue un sacerdote jesuita muy conocido por sus obras historiográficas, especialmente la Historia Antigua de México, por la cual se le considera uno de los precursores del indigenismo en México. Los 7 grupos son mexicanos, tlahuacas, coluacas, tlaxcaltecas, tepanecas, cholcas y xochimilcas que comparten la lengua náhuatl. En alguna de sus variables los españoles los llamaron aztecas porque los nahuas decían venir de Aztlán, lugar de las garzas. Se ubican principalmente en el sur de la Ciudad de México, particularmente en la delegación Milpa Alta y en distintas regiones de los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, entre otros. Los nahuas modernos son un pueblo agrícola. Sus cultivos básicos son maíz, frijol, chile, tomates y calabaza. También son comunes el maguey, la caña de azúcar, el arroz y el café. Sus herramientas principales agrícolas son el arado de madera, la azada y el palo de excavación. Uno de los datos curiosos de los nahuas es que sus casas son principalmente hechas de caña de madera, adobe o piedra, con techos de tejada. En cada casa siempre debe haber un altar. La vestimenta tradicional consiste en una falda larga envolvente, blusa, banda, capa triangular corta y un chal o rebozo para las mujeres, mientras para los hombres es un pantalón de algodón blanco, camisa de algodón, faja, sandalias y sombrero de paja. Los nahuas son católicos orientados hacia los santos patrones de sus pueblos, así como la Virgen de Guadalupe y varios cristos involucrados en sus leyendas locales. Se cree también en la brujería, junto con una variedad de criaturas sobrenaturales. Hay una lengua madre, pero a partir de ella se deriva alrededor de 20 variaciones, por lo tanto las mayas conforman un grupo heterogéneo. En nuestro país hay casi 1,5 millones de habitantes mayas.
La palabra maya tiene significados distintos y entre ellos está el de pueblo escondido por los dioses. Cabe mencionar que la cultura maya es de las pocas culturas que han conservado gran parte de sus tradiciones y costumbres. Se encuentra localizado en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y entre otras regiones de Centroamérica. Los mayas son una cultura politeísta que considera que el universo tiene un orden decidido por los dioses. Su concepción sobre el origen del mundo, la civilización y los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza están recorridos en su libro sagrado Popol Vuh. Los mayas conservan la agricultura como una de sus principales actividades socioeconómicas, aunque en la actualidad, por los procesos de globalización y marginación en la que vive esta cultura, las nuevas generaciones se han vinculado a otros mercados laborales. El ternero es el traje típico maya, consta de 3 partes, un jubón, un huipil y un fustán. Se cree que tiene 3 partes, la celestial, lo terrenal y el inframundo. Los zapotecas se encuentran en distintas partes del estado de Oaxaca, entre ellas la Sierra Zapoteca, el Istmo de Tehuantepec y el Valle de Oaxaca. En cuanto a la lengua, el zapoteco no solo tiene aproximadamente 40 variantes, sino que también es una subfamilia. En México hay casi 800,000 zapotecos. Los zapotecos solían llamarse a sí mismos Benezá Tapostecatl, que significa gente del árbol del zapote, por lo que los mexicas los consideraron así y el nombre de zapotecas llegó hasta nosotros. Un dato curioso es que el expresidente Benito Juárez era de origen zapoteco. Una de sus grandes tradiciones de los zapotecas es el Día de los Muertos. Esta es una de las más destacadas celebraciones mexicanas de renombre y que es reconocida internacionalmente, pero es en la cultura de los zapotecas que ésta adquiere su forma y su desarrollo, pues es el centro de los dos mundos. Los antiguos zapotecas realizaban ofrendas consultando al dios Centlot, que era su deidad del maíz tierno, y las ofrendas eran acto necesario para trasladarse al más allá. Otra de sus tradiciones es la Guelaguetza. Esta es una celebración que realizaban los zapotecas y aún permanece en la actualidad del estado de Oaxaca. Aquí realizan cultos a distintas deidades como la Virgen de Carmen. Otra tradición es la Noche de Velas. Esta es una actividad nocturna que se realiza anualmente con el objetivo religioso, donde los zapotecas realizan cultos a varios santos patrones de sus barrios, pueblos y ciudades de la región. La agricultura es la actividad básica de los zapotecas. Los principales productos obtenidos son el maíz, el frijol, el trigo, el ajo, la cebolla y el tomate. Los mixtecos se ubican principalmente en algunas partes de Guerrero, Puebla y por supuesto Oaxaca. Junto con la cultura zapoteca, los mixtecas es una de las etnias más sobresalientes del estado. La lengua mixteca proviene del tronco otomangue y se divide en 3 grupos: el cuicateco, el mixteco y el tiqui. La población mixteca está conformada por más de 70,000 personas. La palabra mixteca es de origen azteca y significa el lugar de las nubes. Sin embargo, se sabe que los mixtecos se autodenominaban ñumzabin, que significa gente de la lluvia. Un dato curioso es que las familias mixtecas tradicionales e intactas tienen una estructura. El padre es la cabeza de la familia y el responsable de la toma de decisiones y el apoyo general de ella. Él trabaja las parcelas, cuida a los animales y completa el ingreso familiar. La economía, al igual que todas las culturas indígenas mesoamericanas, es la agricultura, y su principal fuente es el maíz, el frijol y el chile. La principal artesanía de los mixtecas es la alfarería. Marcaron su estructura artística en su historia y reflejaron sus creencias religiosas. En la zona central del país están los otomíes, específicamente en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Los otomíes se dividen lingüísticamente en 2 variantes. La primera es la otopam y la segunda es el tlapaneco. La palabra otomí proviene del náhuatl y significa quien camina con flechas o flechado de pájaros. Una de las tradiciones más deliciosas de la cultura otomí es la de las tortillas ceremoniales. Las tortillas ceremoniales se sirven en las fiestas que se dedican a un santo patrono o como ofrenda para las importantes visitas. Con ello se demuestra respeto y gratitud.
Las tortillas ceremoniales son únicas en su estilo, ya que son pintadas con muicle, una planta con la cual se obtiene una tintura especial que adorna las tortillas ceremoniales, y estampadas con un sello o molde de madera. El vestido de la mujer otomí consiste en un cuichincle o enredor de lana muy amplio y largo de color azul marino o negro, con líneas verdes, naranjas y amarillas, y una blusa de popelina de color blanco, manga corta con bordados en motivos florales, o bien una combinación de todo ello. Un dato curioso es que son el pueblo indígena más numeroso de la nación mesoamericana. Otra curiosidad de la etnia es que el comercio sexual era ampliamente aceptado en la mayoría de los pueblos, ya que ellos veneraban el placer sexual como un don divino. La dieta otomí se basa en el maíz, tanto para preparar tortillas, tamales, atoles, como también elotes cocidos o asados. A su vez consumen otros productos vegetales como los nopales, la tuna, las habas, las calabazas, los garbanzos, el frijol y el chícharo. Las diversas clases de chile son un punto importante dentro de sus comidas. Hay alrededor de 411,000 totonacas en nuestro país. Gran porcentaje de esta población está en Veracruz y Puebla. En otros estados de la República también hay, pero en menor medida. Su lengua es totonaco y junto con el tepúa pertenecen a la familia totonacana, derivado de la macromaya. En cuanto al significado de la palabra totonaca, algunos autores lo denominan como hombre de tierra caliente. Los totonacas realizaron varios centros úrbicos como son el Tajín, Papantla y Zempoala. Una de sus costumbres más famosas son los voladores de Papantla. La danza de los voladores es una danza india tradicional. El origen totonaca es practicado por varias tribus de Mesoamérica como el náhuatl y el mexica, que con muchos ritos se relacionan con el ciclo del renacimiento de la vida. Su economía se basó en la agricultura y el comercio. Los principales productos que cultivaban eran la pimienta, el tomate y el maíz. La ropa totonaca generalmente consiste en una falda, manta de algodón o tela y un delantal para las mujeres, y un pantalón o pantalones cortos con una camisa blanca y un pañuelo atado en el cuello para los hombres. Tzotziles o tzotzil se encuentran principalmente en el estado de Chiapas. Su población consiste en un poco más de 406,000 habitantes. La palabra o vocablo tzotzil se deriva de tzotz-il-winik, que significa hombres murciélago. Su lengua es el tzotzil, es una subfamilia y se deriva del tronco maya. Su vestimenta. Los hombres usan pantalón corto y camisa de tela, tejida que les llega a las rodillas, faja roja de algodón, guaraches de cuero y sombrero de palo que generalmente decoran con listones de colores. Las mujeres, por su parte, usan huipiles cortos que casi siempre usan como blusas que están metidos, casi siempre alrededor de la falda. Esa falda larga de color azul o roja que llega hasta la cintura y un chal o rebozo para cargar sus hijos. Las enfermedades son consideradas como castigo por la transgresión de las pautas sociales tradicionales. Las viviendas de los tzotziles son generalmente rectangulares y con techos de palma de zacate o teja. Con respecto a la religión, conciben al mundo como un todo y lo llaman cielo-tierra. Las concepciones y valores giran en torno al maíz. Su sistema religioso se mezcla en los elementos culturales y junto a los elementos de la religión católica. La actividad económica, a pesar de no tener tierras muy fértiles, su principal actividad económica es la agricultura, y sus principales rubros son el maíz, el frijol, trigo, papa, hortalizas, café y caña de azúcar. Otro rubro son los productos artesanales, en especial las prendas de tela, así como los huipiles y camisas bordadas. Los tzetzales. Ellos comparten muchas similitudes con los tzotziles. Un ejemplo es el territorio. Ambas poblaciones se concentran en el estado de Chiapas. Además, tanto la lengua tzetzal se compone por más de 384,000 habitantes. Como dato es que una de las labores que sobresalen de la cultura tzeltal es la artesanal y que aún se practica la medicina tradicional y el chamanismo.
Su actividad económica es la agricultura básica, los cultivos tradicionales como el maíz, el frijol, calabacín, chile, trigo, camote, yuca, algodón, algunas frutas y café. En la vestimenta, las mujeres suelen usar huipiles tradicionales y blusas negras, pero sin embargo los hombres no usan una vestimenta tradicional. En tanto a la religión, es un sincretismo entre las creencias tanto cristianas como nativas. Los mazahuas, en el noreste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del estado de Michoacán se encuentra la etnia mazahua. Está conformada por más de 326,000 habitantes. No se conoce el significado exacto de la palabra mazahua. Algunos expertos dicen que deriva del náhuatl y significa venado o donde hay venado. Ellos se dedican principalmente a la agricultura y a la producción de artesanías. De estas últimas sobresale la cerámica de alta temperatura. Acerca de la vestimenta, el vestido de la mujer está compuesto de la falda de manta blanca que remata con bordados de flores. Los hombres, su vestimenta está conformada por una camisa y un pantalón largo en manto o algodón, con una faja de lana ceñida a la cintura con un sombrero de palma. Con respecto a su religión, la que más predomina es la católica. Algunos datos son que son la comunidad indígena más numerosa del Estado de México, pero desafortunadamente viven en situación de pobreza y precaria. Mazatecos. Su población se compone de más de 305,000 miembros. Se ubican en regiones como La Cañada, zona serrana y en el valle de Papaloapan, Tuxtepec en el noreste del estado de Oaxaca. Ellos se autonombran Xaxutá Enima, que quiere decir los que trabajamos el monte, los humildes, y su lengua también proviene de la familia Otomague. La lengua mazateca es muy particular. Su sonido pues es como si los habitantes cantaran todo el tiempo. Su vestimenta, el traje de la mujer está conformado por el huipil, la enagua, un ceñidor, el rebozo y sus 2 trenzas, mientras que el traje del hombre es un poco más sencillo, que solo cuenta con el calzón de manta, camisa de manta, pañuelo rojo y sombrero de palma. Con la religión, su religión es el catolicismo, aunque está sincronizado con creencias ancestrales y el sincretismo. Sus actividades económicas es la pesca y la agricultura. Ellos producen arroz, hule, ajonjolí, piña y se recolecta barbasco. Ellos cuentan con un sistema arterial de abundantes ríos que descienden de la Sierra Madre Occidental. Y entre sus artesanías se encuentra el huipil, que consta de 3 lienzos blancos y bordados con costuras escondidas. Los huastecos. Su población se compone aproximadamente de 226,000 miembros y están distribuidos en algunas regiones de los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. La lengua huasteca proviene del maya y se divide principalmente en 2 dialectos, el veracruzano y el potosino. Los aspectos que sobresalen son sus preciosas y complejas esculturas, la mutilación dental, la práctica de la deformación del cráneo, la escarificación y su desnudez debido al clima caluroso. Su vestimenta consiste únicamente de una camisa, pantalón y calzón de manta, ajustado a la cintura por un ceñidor. Ellos por lo general están descalzos o con guaraches y su sombrero de palma. Con respecto a su religión, como todos los pueblos religiosos de la época prehispánica y de Mesoamérica, los huastecos eran politeístas, o sea que eran adoradores de varios dioses generalmente relacionados con la naturaleza, pero actualmente son sustituidos por la religión católica. Actualmente la agricultura es una parte importante de la economía huasteca. Cultivan maíz, sorgo, café, cebada, cacahuate, naranja, aguacate, mango, papaya, plátano, limón, piña, guayaba, caña de azúcar y frijol. Ellos tienen criaderos de ganado bovino, talan árboles de maderas preciosas para sus ventas. Choles. Al noreste de Chiapas se encuentran los choles.
grupo étnico integrado por aproximadamente 220,000 personas. Su lengua, el chol, proviene del grupo maya totonaca. La palabra chol proviene del grupo de los españoles que otorgaron a varios grupos que compartían la religión vínculos culturales y lingüísticos. Como los pueblos antes visto, la actividad económica principal de los choles es la agricultura, además de la ganadería y sus artesanías. La vestimenta. En cuanto a su vestimenta de las mujeres, utilizan una falda de color azul oscuro o negra, que llega a la altura de la cadera. Se colocan listones rojos. En el caso de los hombres, estos visten calzón, camisa y llevan bolsas de piel. Cabe resaltar que tanto hombres como mujeres no visten calzado. En tanto a la religión, hay un sincretismo entre los dioses antiguos y los santos cristianos. El nuevo catolicismo sostiene una pugna con las prácticas nativas. Algunos datos es que sus fiestas más importantes están dedicadas a la Virgen. Ellos pertenecen a la cultura maya y sus casas son chozas en forma rectangular. Purépechas. Su población se compone de casi 203,000 miembros. Anteriormente los purépechas eran conocidos como tarascos. Este nombre les fue impuesto por los españoles. Sin embargo, este grupo ha luchado por reivindicar el nombre de purépechas. Localización. Esta etnia se encuentra con mayor abundancia en todo el estado de Michoacán, sobre todo los municipios como Coineo, Chilchota, Los Reyes, Cotumbo, Uruapan y Paracho, que junto con otros 16 más forman lo que se conoce como la región purépecha. Asimismo, también se encuentran en Guanajuato, Jalisco y Guerrero. Religión. De carácter politeísta, creían en el universo se dividía en 3 grandes partes: el cielo, la tierra y el inframundo. Vestimenta. El hombre, su traje consiste en una faja tejida a mano, sobre un traje de manta y un sombrero o petate o de tubo de trigo para uso diario. Las mujeres usaban rebozos oscuros, blusas bordadas con diseño de punto de cruz y colores muy vistosos. Costumbres. Siendo su comida predilecta el maíz, se considera de buena suerte sembrar maíces de varios colores y acompañados de frijoles para así tener una buena temporada de cosechas y prosperidad por el resto de año. Otra costumbre es el día de Epifania, también llamado Día de Reyes, y se celebra el 6 de enero. Durante ese día se conmemora la llegada de los 3 Reyes Magos a Belén. Economía. Estos eran conocidos por sus joyas hechas de plata, oro, bronce, cobre y turquesa, así como también representan la agricultura y la ganadería. Chinantecas. Los chinantecas o chinantecos tienen una población de poco más de 200,000 personas y se encuentran en aproximadamente 14 municipios del estado de Oaxaca, en lo que se le conoce como Chinantla. Localización. Colinda al norte con Veracruz, al noroeste con la región mazateca, al oeste con la cuiteca y al sur y suroeste con la zapoteca. Religión. La cosmología es parte esencial de su religión, de sus creencias. Así el mito del sol y la luna explicaba la oposición de 2 mundos de cristalizan en el día y la noche y diferencian lo humano de lo animal, así como lo bueno de lo malo. Vestimenta. La falda puede ser floreada o lisa, mondada en pretina con un huipil y la mayoría de las mujeres con huaraches. Costumbres. La principal fiesta celebrada es la de Chinantla o la de Semana Santa y también las fiestas al santo patrono de cada uno de los pueblos. La economía. El café es el segundo cultivo más importante de la región. También son el maíz, el frijol, la yuca para el autoconsumo y el café, chile, hule, caña de azúcar, la vainilla para el intercambio comercial. Tlapanecos. Se les conoce como tlapanecos, sin embargo esa palabra de origen náhuatl y tiene un significado peyorativo, pues significa que tienen la cara sucia. Por lo tanto, esta etnia ha luchado por reivindicar
su cultura y se autonombran como Mepa, que quiere decir el que habitante de Tlapa. Localización. La población tlapaneca se ubica en su mayoría en Morelos y la montaña, principalmente en sus municipios de Atlistac, Malinaltepec, Tlapacoapa. Religión. Los tlapanecos profesan en su mayoría la religión católica. Vestimenta. Especialmente las mujeres tienen un impacto significativo en sus vecinos náhuatl y mixtecos. Se compone de un chaleco largo de lana azul, falda ancha y la falda de colores, blusa blanca de fieltro, tejidos con hilos de diferentes colores en el cuello. Algunas mujeres cubren la cabeza con un chal o una manta. Los hombres tienen pantalones cortos, cinturón, huaraches y un sombrero de palma. Costumbres. Cada fiesta tiene una divinidad original en el fondo que fue posteriormente sustituida por un santo católico durante la evangelización. En cada una de las partes hay diferentes danzas, como los charaeros, moros, los apaches o mecos. Economía. Los pueblos tlapanecos se identifican en 3 tipos de administración: las rancherías, así como los materiales de tapetes de lana a mano, mentales, molcajetes de piedra negra, ollas, jarros, cazuelas, comales. Tarahumaras. Los tarahumaras se encuentran en Chihuahua, Durango y Sonora, específicamente en la parte Sierra Madre Occidental que atraviesa estos estados. Su población es de casi 122,000 miembros. Localización. El pueblo tarahumara ocupa actualmente una cuarta parte del suroeste del estado de Chihuahua. Más específicamente se encuentra en una de las zonas superiores de la Sierra Madre Occidental. Religión. Los tarahumaras profesan en su mayoría la religión católica. Vestimenta. Una falda larga con decoraciones artesanales de diferentes colores, entre rojo y naranja, con un típico sombrero de color que se ha cubierto por la parte de su cabello. Los hombres utilizan pantalones doblados un poco más abajo de las rodillas, huaraches abiertos, camisa igualmente blanca. Costumbres. A pesar de ser cristianos, los tarahumaras conservan multitud de rituales y creencias en la época prehispánica. Economía. El principal cultivo de este pueblo es el maíz, que puede plantarse en las laderas de la sierra. Además se dedican a la ganadería utilizando todos los productos de cabra y en menor medida de las vacas, caballos y gallinas. Mayos. La población de Mayos consta de casi 92,000 personas. Se encuentra en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Su lengua pertenece a la familia lingüística Tuyo-Maya. La palabra mayo quiere decir la gente de la ribera. Localización. Los mayos son un pueblo que habita en el sur del estado mexicano de Sonora y el norte de Sinaloa, en una región costera ubicada entre los ríos Mayo y Fuerte. Religión. Los mayos acoplan sus creencias con la religión católica. Vestimenta. Hoy en día la mujer usa un conjunto de 2 piezas de una tela delgada y un estampado discreto, sandalias, aretes de oro, rebozo y broches para el cabello. El hombre viste de los vaqueros de la región. Costumbres. Los mayos del sur de Sonora celebran los ritos de danzas y aperturas en el centro ceremonial para rememorar su fe y revitalizar sus tradiciones indígenas. Economía. Producen cártamo, maíz, trigo, frijol, soya, entre otros, hasta 2 veces por año. Los zoques se encuentran en 3 zonas de Chiapas: la vertiente del Golfo, la Sierra y la Depresión Central. Su población es de aproximadamente 86,000 miembros. La lengua de este grupo es el zoque y pertenece a la familia lingüística Mixte-Zoque-Popoluca. La palabra zoque significa gente de idioma o palabra de hombre. Su actividad económica, al igual que otros grupos, es la agricultura. La producción es muy variada, de acuerdo a las características gráficas de la zona. Cultivan por lo general maíz, frijol, chile y calabaza. También crían puercos y aves de corral como complemento de su alimentación.
Con respecto a la religión, su cosmogonía es el sol, que juega un papel muy importante y es la deidad principal y se asocia con Jesucristo. Hay 3 grupos religiosos: los católicos, adventistas o protestantes y costumbreros. Los costumbreros son personas que siguen a la religión católica, pero no consideran al sacerdote como importante, no tiene relevancia para ellos. Algunos datos es que, como tradición, que el techo de sus viviendas sea hecho de zacate, las paredes de baraqueque y el piso de tierra. Y para su atención médica cuentan con instituciones oficiales como personas que saben de medicina tradicional. Con respecto a la vestimenta, consiste en un huipil corto hecho a mano, un huipil largo blanco. Chontales de Tabasco. En el estado de Tabasco se encuentran los chontales. Es un grupo que está construido por casi 80,000 personas. Los chontales se llaman a sí mismo Yokot, Anot y Yokot. Quiere decir el pueblo que habla Yoko o el que habla lengua verdadera. Localización: ubicada en la región norte del estado de Chiapas, con municipios de Palenque, Zaballina, Salto del Agua, Tila, Tumbalá y Yajalón. Religión católica. Vestimenta: el traje femenino se compone de una falda azul marino o negra que llega a los tobillos, adornada con listones rojos a la altura de la cadera, y una blusa blanca con bordados de diversos colores. El traje tradicional de los hombres se compone de una camisa y un calzón de manta. Bolsas y morrales de piel que ellos mismos confeccionan. Economía. Su economía está concentrada en la ganadería y agricultura. Cultivo también de maíz, frijol, café, caña de azúcar, ajonjolí y algunas especies de árboles frutales. Costumbres. Existían festividades dedicadas al santo patrono y a otros santos, y fiestas en las cuales se alternaban a lo comercio y a lo religioso. Buenos días, compañeros y maestra. Hoy les vamos a exponer acerca de 2 culturas que son la mexica y la maya, tanto gastronomía y vestimenta. Bueno, en la vestimenta tenemos la vestimenta mexica, que consta de una falda blanca que antes le llamaban cuetli, y en la parte superior un huipil. En la gastronomía tenemos los papazules. El significado de papazules es: papa es muy untado, zul es empapar o remojar, o otro significado, papa comida, zul caballero, y que es comida para caballeros o señores. Los ingredientes que necesitamos para los papazules son 3 huevos, 3 cuartos de taza de pepita y medio kilo de tortillas. 1 kilo de tomate, 1 cuarto de cebolla, 2 chiles habaneros y 1 ramo de pasote. En la preparación se necesitan 2 salsas. La primera es con pepita y epazote. La pepita va tostada y se muele con el epazote. La segunda es con jitomate, cebolla y chile. Se hierven y se muelen. Finalmente va rellena de huevos y acompañada de los mismos. Y finalmente, para acompañar, con tequila, que igual es una bebida prehispánica a base de aguamiel. Gracias. Según datos oficiales, existen 69 lenguas en México, 68 indígenas y el español. Las 10 lenguas indígenas más habladas en México en la actualidad son el náhuatl, el chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tetzal y maya. Existen otras 40 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, las cuales están a punto de desaparecer debido a que quedan muy pocos hablantes. Por ejemplo, la lengua papay, kumay y cacapa. Quiero concluir diciendo que los pueblos indígenas de México son una pieza fundamental de mosaico de culturas y tradiciones que han contribuido a la construcción del México moderno.
Conocer a México significa poder conocer a sus pueblos originarios, entre la realidad y las costumbres, apreciar su cultura y sus tradiciones, al igual que poder identificar lo que los define en sí mismos y nos unen a ellos, en lugar de resaltar lo que nos diferencia y aparta.